¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué no me he rendido? Es porque todos creían que era un inútil, que no servía para nada. Ahora les demostraré lo contrario, que soy más que ellos, que soy más fuerte. Punto de vista. Izuku, el suspiro de la muerte me envolvió en su abrazo helado, arrastrándome hacia un sueño eterno. Inmóvil yace mi cuerpo, incapaz de responder a mi voluntad. Siento como me sumerjo en las aguas gélidas, como si mi piel se encontrara congelada, pero sé que es el viento que choca implacable contra mí. No puedo hacer nada más. Entreabro mis párpados, lo único que puedo mover, y me hundo en ese mar ficticio, iluminado por la luna que arroja su resplandor sobre una figura. Parece un ángel, quizás uno de los últimos que aún perviven en este infierno. Es mi fin. He cometido un acto irreversible. No sé si arrepentirme, pues llevaba mucho tiempo preparándome para ello. Quizá ese sentimiento de remordimiento se deba a que no pude hacer nada por salvar a ese pequeño ángel que desafortunadamente fue arrojado a esta tierra, a este infierno. Al menos en mi muerte, finalmente, el silencio se apoderará de mi conciencia. No más me guiará por caminos oscuros. Cierro mis ojos y espero el impacto. Pero, aunque esperaba que fuera rápido, siento como el tiempo se desacelera. Mientras me hundo cada vez más en ese mar ficticio, mis lágrimas flotan en el aire. Y vislumbro la luz, acompañada por el susurro de la muerte. Después de que ese resplandor choca conmigo, todo se vuelve oscuro. Ya no siento nada. Al parecer, he muerto. Sin embargo, mis párpados se abren involuntariamente y veo una figura encapuchada con un largo abrigo que oculta su rostro. No hace nada, simplemente me observa. ¿Acaso es la muerte? Intento levantarme, pero mis piernas no responden. En sus ojos, distingo la decepción. Está decepcionado de mí. ¿Por qué? Esa maldita mirada que todos me lanzan por no ser peculiar, incluso en mi muerte, no me abandona. Incluso la muerte se burlará de mí. Sin decir palabra alguna, solo con su mirada, me da la espalda y comienza a alejarse. Un gran dolor se apodera de mi pecho cada vez que se aleja un paso, mientras mi visión se vuelve negra. Intento hablar, pero no puedo. Intento levantarme, pero no puedo. Me siento tan inútil como me he sentido toda mi vida. Katsuki tenía razón, soy totalmente inútil. Con gran dificultad, extiendo mi temblorosa mano hacia él. Un collar que llevaba como pulsera se asoma desde mi abrigo, con un corazón dorado teñido de líneas rojas, mi propia sangre. En ese momento, logro hablar. Mi garganta arde intensamente, mientras siento que algo me ahoga y mi pecho se aprieta con cada intento. Por favor, N, no me abandones, N, no me dejes en esta oscuridad, N, no, quiero morir, logro balbucear. Tras decir esto, mis fuerzas se agotan y mi mano cae, haciendo que el collar que llevaba como pulsera se desprenda. La figura se detiene, pero no se vuelve. Entonces, una voz resuena en todas partes. No lo haré. Una sonrisa se dibuja en mi rostro al creer que finalmente recibiré ayuda. Sin embargo, él sigue caminando, intensificando el dolor, el frío y el agotamiento que siento. Antes de desmayarme, escucho el sonido de un cristal que se rompe y de toda esa oscuridad surgen grietas por las que penetra la luz. La figura se vuelve hacia mí, baja la capucha de su abrigo y muestra su rostro. Es idéntico al mío. Me mira con seriedad y dice: tuviste suerte esta vez, al parecer hay alguien que no te ha abandonado como los demás. Con eso, la oscuridad se rompe y la luz se adentra, cegándome por completo. Narración normal, Izuku despertó de golpe, sumido en confusión y desorientación, hasta que su mente se aclaró y se percató de que se encontraba en un hospital. Conocía demasiado bien esas habitaciones, observó que estaba conectado a diversas máquinas que lo monitorizaban. En ese preciso instante, un médico entró para evaluar su estado, sorprendiéndose al verlo despierto, pero luego esbozó una leve sonrisa. Así que ya has despertado, Midoriya, dijo el doctor, de manera casual, mientras examinaba a Izuku. ¿Te has vuelto a estrellar contra un poste? No, esta vez fue por mi propia mano que acabé así.
Aunque estuve más cerca de la muerte que nunca, pero en el clímax, cuando alcanzaba el punto sin retorno, no deseé morir. Comprendí que no estaba preparado para esto todavía, respondió Izuku al doctor. Suspiro, Midoriya, tuviste suerte esta vez, dijo el doctor seriamente a Izuku, quien suspiró ante esas palabras duras pero sinceras. Lo sé, pero ¿qué más da? Nada cambiará, murmuró Izuku, inclinando la cabeza. Y dígame, doctor, ¿qué tan mal fue esta vez? Deberías estar muerto, afirmó el doctor sin más, pero, sigues vivo porque te aferras a la vida. Incluso varios de nuestros mejores doctores te dieron por perdido, pues tu estado parecía ser irreparable. Sin embargo, las amenazas de la persona que te acompañaba en la ambulancia hicieron que los médicos hicieran un último intento por salvarte. Y por eso estás aquí, aunque no en su totalidad. El doctor señaló el brazo de Izuku, captando su atención. No había nada, ni siquiera un muñón, todo su brazo había desaparecido. Sin embargo, había algo extraño, algo que no sabía identificar. Oh, bueno, fue un precio a pagar por estar aquí, dijo Izuku como si la falta de su brazo no tuviera importancia. No te preocupes, te sometiste a una cirugía para implantarte un brazo biónico, usado por ex militares y héroes. Hoy te han implantado la base y hemos conectado todos los nervios a la base, que es lo que permitirá que el brazo se acople a tu cuerpo y reciba las señales de tu cerebro para funcionar como uno normal, explicó el doctor a Izuku, quien asintió. ¿Estás de acuerdo con lo que hemos hecho? No es que tenga algo que perder. No suena tan mal como debería, respondió Izuku, aún contemplando su brazo ausente y la base que se suponía lo conectaría a su cuerpo para recibir las señales cerebrales y funcionar como un brazo normal. Aunque, ¿cuánto costará este tratamiento? Oh, no, alguien anónimo pagó por esta cirugía. Suponemos que fue tu acompañante, dijo el doctor a Izuku, alzando una ceja. ¿La persona que estaba conmigo? ¿A quién te refieres?, preguntó Izuku al doctor, quien simplemente encogió los hombros. Anonimato, tenía el poder y el derecho para ser anónimo. Después de amenazar a los doctores, fue sacado del hospital, comentó el doctor, mientras terminaba de escribir en el informe de Izuku. Bueno, no sé quién era, pero fue mi salvador. Los obligó a atenderme, dijo Izuku al doctor, quien, tras terminar de escribir, se dirigió hacia la puerta. Al parecer, tienes un ángel guardián o algo así, bueno, te dejaré solo. Descansa, mañana podrás recibir visitas y comenzarán las primeras pruebas para que te vayas acostumbrando a tu nuevo brazo, dijo el doctor, saliendo de la habitación. Izuku quedó solo allí, con sus pensamientos. Aunque su mente estaba tranquila, tal vez debido a los sedantes que le habían administrado. Permaneció sumido en sus reflexiones acerca de qué hacer a partir de ahora. Hoy casi muere por su propia mano, pero inexplicablemente sobrevivió, aunque el precio fue la pérdida de uno de sus brazos. Además, ¿quién era esa persona? ¿Y por qué lo ayudó tanto? Comprender su intento de salvarlo era una cosa, querer ser el héroe, pero, pagar una cirugía que, intuía, tenía que ser costosa, a un completo desconocido, eso no tenía sentido. Todo esto seguía consumiendo sus pensamientos. En otro lugar. Nos encontramos en un bar, donde en la barra habían dos personas. Acabo de ver en las noticias que pasó en ese puente y que salvaste a ese chico, había dicho hombre a la figura encapuchada. No llegué a tiempo para detenerlo, había dicho la figura dando otro trago a su bebida y siguió contando. Iba tranquilamente al metro para ir a mi casa, pero lo vi de reojo, corrí hacia él pero fue demasiado tarde, vi cómo se dejó caer a los brazos fríos de la muerte, y en la carretera por fin los conductores se dieron cuenta de él, y por ello algunos de ellos intentaron frenar de golpe causando un accidente automovilístico. Quería saltar, y llegar hacia él para envolverlo y recibir todo el daño yo, pero, no tuve el valor, mi cuerpo se congeló y lo único que pude hacer fue presenciar cómo recibió un impacto proveniente de camión y por el choque salió volando hacia otro auto que intentaba detenerse volviéndolo a impactar y así una cadena de impactos de automóviles empezaron a golpearlo haciéndolo rebotar auto tras auto fueron impactando contra él, opacado mucho por la tormenta, pero aún así escuchaba los estruendos de los autos al impactar contra él u otros autos, pero el último choque que él recibió fue proveniente de otro camión mandándolo a volar y Chocho fue arrastrado
quedado destrozándose más la cara y el brazo. Por suerte ese camión había detenido los demás autos, haciendo que ya no haya peligro, y ahí, mi cuerpo reaccionó, salté del puente cayendo sobre el cargamento del primer camión que lo chocó, me quedé estática viendo al chico que intento salvar pero no pude, estaba en un estado de shock al igual que el cúmulo de gente que estaban grabando la escena al igual que el accidente de los choques. Pero al escupir el chico una buena cantidad de sangre hizo entrar en razón, haciendo que vaya con él, pero no tenía el valor de mover al chico, pero este abrió uno de sus ojos, haciéndome ver esas esmeraldas que resaltaban en tanto rojo en su rostro, que los fue cerrando, y ahí tuve el valor de moverlo un poco para mientras le decía. No, chico, resiste, no cierres tu ojo, había dicho para mientras lo movía un poco haciendo que este abra su ojo. No quería verlo morir, no quería ver al chico morir ahogándose en su sangre. Me levanté y les exclamé a los civiles presentes que llamaran ayuda para mientras me paraba y daba un paso hacia el frente, pero sentí como alguien me agarraba la pierna, era muy débil el agarre, agaché mi mirada y vi que era el chico, que se miraba el pánico en su mirada, y lo único que pude escucharle decir fue: por favor, no me abandones, no me dejes en esta oscuridad, no, quiero morir. Con esas palabras, me quedé con él agarrando su mano, este solo me agradeció para mientras me daba una sonrisa, esa maldita sonrisa, era demasiado pura e inocente para una persona que estaba dispuesto a acabar su vida. Después de un tiempo llegó la ayuda, vi como ellos se lo llevaron e intentaron mantenerlo con vida. Me iba a retirar pero, algo me decía que no abandonara a ese chico hasta asegurar que esté bien, así que me subí a la ambulancia con él. Y menos mal que lo hice, ya que cuando llegamos al hospital, ningún doctor lo quería atender, lo daban ya por perdido, ya que su estado era muy deplorable, hasta que intenté obligarlos a que hicieran algo, ellos dieron una posibilidad, pero en su estado era muy delicado realizarlo, al estar al borde de la muerte y que me habían confundido con un familiar, pues accedí que le hicieran eso. Después de varias horas dijeron que lo habían salvado, y casi lo habían curado todo daño, ya que el daño de uno de sus brazos fue tanto que no hubo de otra que apuntarlo. Después de eso me fui, ya que no tardarían mucho en comprobar que yo no era familiar de ese chico sin antes de haberle pagado ese tratamiento, fue lo mínimo que pude hacer por él al no poder ayudarlo en ese puente. Bueno, tampoco tenías que hacer tanto por ese chico por no poderlo detener de intentar suicidarse, había dicho el hombre la figura encapuchada. Lo sé, pero, lo pude detener si hubiese sido más rápida, ahora mismo tal vez estaría en rehabilitación completo, como dije fue lo mínimo, había dicho la figura terminando su trago, ¿cómo puedo ser un héroe, cuando no fui lo suficientemente rápida para salvar a ese chico y con ello, detener un accidente automovilístico que se provocó? Te estás dando demasiado mérito, tan solo fue una casualidad que hayas estado ahí para presenciar eso de primera mano, al menos fuiste un punto de anclaje para que el chico se haya aferrado a la vida y que tú hayas hecho que lo entendieran haciendo que esté vivo ahora mismo. Ya has bebido demasiado, creo que te dejaré en tu casa y recuerda, no fue tu culpa lo que sucedió hoy en ese puente, había dicho sacando su billetera y pagando todo. Sí, gracias, había dicho la figura que se dirigió a la salida junto a este que solo la siguió por detrás. A la mañana siguiente, en una sala iluminada por luces blancas y estériles, Izuku se encontraba sentado, recién sometido a la implantación de su nuevo brazo biónico. El quirófano todavía resonaba con los ecos de la cirugía, y ahora estaba inmerso en un proceso de pruebas para evaluar la adaptación de su cuerpo a esta innovadora adición. Con la mirada fija en su propio brazo, Izuku movía los dedos con una expresión de fascinación y extrañeza. La sensación de tener un miembro mecánico era desconcertante para él. ¿Cómo te sientes, Izuku, con tu nuevo brazo?, preguntó el doctor, observando atentamente mientras Izuku extendía la palma y cerraba el puño. Es muy extraño. Aunque lo veo, mi cerebro no puede comprenderlo. No siento que esté moviendo nada, incluso cuando muevo mi brazo, respondió Izuku, examinando detenidamente su extremidad mecánica. Intentó agarrar un cubo cercano, inicialmente con dificultad, pero luego logró sostenerlo con firmeza. El doctor explicó con calma. Es normal, se llama el síndrome de la extremidad fantasma. Pero con el tiempo, desaparecerá a medida que tu cerebro se acostumbre a la nueva sensación del brazo.
Izuku, por curiosidad, comenzó a apretar el cubo de madera hasta que lo hizo trizas, dejando caer los fragmentos en la mesa. Perdón. Tenía la curiosidad de saber si podría hacer eso, se disculpó Izuku, mientras el doctor simplemente negaba con la cabeza y anotaba algo en su informe. No te preocupes. Yo también lo haría si estuviera en tu lugar. Pero, ten cuidado. Poco a poco, tendrás que acostumbrarte a la nueva fuerza de ese brazo y aprender a regularla. Esta empresa no solo busca replicar la movilidad de la extremidad original, sino también mejorar sus capacidades, como la fuerza que puedes ejercer. Estas extremidades están diseñadas para héroes que han perdido una extremidad en el cumplimiento de sus misiones, explicó el doctor, enfatizando la función y propósito detrás de la tecnología implantada en Izuku. Después de más pruebas y demostraciones de las capacidades del nuevo brazo, el doctor finalmente concluyó. Bien, creo que dejaremos esto para otro día. Ha sido un buen avance para que te acostumbres a tu brazo. Tiempo después. En la silenciosa penumbra de la habitación hospitalaria, Izuku yacía solo con la compañía de sus propios pensamientos. Su mirada se perdía en el brazo biónico, un recordatorio tangible de las cicatrices invisibles que marcaban su ser. Antes de que pudiera sumergirse más en sus reflexiones, la puerta se abrió, introduciendo una presencia conocida. «Mamá», susurró Izuku, impactado por la entrada de Inko. Sin embargo, desvió la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. Inko, al ver a su hijo en ese estado, luchó por encontrar las palabras adecuadas. No sabía qué decir, cómo consolar a un corazón que parecía más roto que nunca. Izuku, murmuró Inko, sin comprender completamente la magnitud de la tormenta que su hijo llevaba dentro. No pudo evitar notar la metamorfosis de aquel chico que solía irradiar alegría, ahora transformado en un reflejo de dolor con cicatrices que contaban historias de su sufrimiento. Izuku, yo, lo lamento mucho, fue todo lo que pudo articular Inko, observando las cicatrices que cruzaban el torso, la cara, el cuello y el brazo expuesto de su hijo. La realidad golpeó a Inko con brutalidad. Su hijo había cambiado, y ella no estaba allí para evitarlo. ¿De qué? No tienes que disculparte de nada, mamá. No es tu culpa. Toda la culpa es mía por ser tan débil, tan inútil, respondió Izuku, con la mirada perdida en el vacío. Sus palabras eran un eco de autocrítica y desesperación. Inko, con la cabeza gacha, sintió el peso de la culpa sobre sus hombros. Su hijo no la culpaba, pero ella sabía que debería haber estado allí, debería haber visto las señales, debería haber ayudado. Izuku, lo lamento. Actué de la peor manera. Debí darme cuenta de que no estabas bien, de que necesitabas ayuda. Pero no lo hice. Te dejé lidiar con todo tu dolor, pensando que si te ofrecía mi ayuda, te enojarías conmigo. Soy la peor madre, confesó Inko, con lágrimas en los ojos. Izuku negó con la cabeza, pero sus ojos seguían sin reflejar emoción alguna. Las lágrimas escaparon de sus párpados, pero su rostro permaneció impasible. ¡No! Eres la mejor madre. Soy yo quien no pudo soportar más, quien no pudo confrontar esto solo por inútil. Yo soy el que debería disculparse, el inútil que arruinó tu vida. Si yo no hubiera nacido, todo sería mejor, susurró Izuku, apretando los puños mientras la tristeza se agolpaba en su interior. En el silencio cargado de dolor, Inko trató de encontrar las palabras que pudieran contrarrestar la tormenta de autodesprecio que envolvía a su hijo. Sin embargo, Izuku la interrumpió con una explosión de emociones reprimidas. No, Izuku, no. No eres ningún débil o inútil. No arruinaste mi vida, la llenaste de alegría. Si no hubieras nacido, el mundo sería más oscuro, te lo aseguro, mi pequeño. Intentó consolarlo, pero sus palabras fueron cortadas abruptamente por la furia de Izuku. Para nada, mamá. Soy un Deku, todos dicen que lo soy. Soy peor que una mierda. Me lo han dejado claro por tanto tiempo, me lo han hecho saber a base de golpes que me han dejado como lo que soy realmente, basura, en insultos explicándome lo que soy, expresó Izuku, su enojo resonando en cada palabra. Las heridas, físicas y emocionales, afloraban con crudeza. Nunca pedía ayuda a alguien, ya que sus palabras siempre se repetían en mi cabeza. Siempre creyendo que era una carga para los demás, pero tampoco es que alguien intentara ayudarme.
Los civiles pasaban de largo, creyendo que un héroe se encargaría de mí, pero nadie vino a mi ayuda, reforzando lo que soy ante todos. Así que soy eso, una carga para todos, esperando a que muriera para que el mundo tenga un inútil menos. Pero nunca pasó, porque el mundo nunca me permitió morir. Inko intentó intervenir, pero las palabras de Izuku la detuvieron. Izuku, por favor, escúchame, tú, intentó, pero nuevamente fue interrumpida por la tormenta que azotaba el interior de su hijo. ¡No! Tú escúchame, mamá. Pasé 10 años en un mundo que decía que era un inútil, que no podría ser un héroe, por algo que yo no pedí, que nunca tuve el control. Yo no pedí que me hicieran pedazos una y otra vez, hasta dejarme claro lo que soy y siempre seré, un estúpido Deku, gritó Izuku, liberando una rabia acumulada. La máscara que ocultaba su verdadero yo comenzó a agrietarse, revelando al niño vulnerable que solo buscaba cumplir sus sueños sin hacer daño a nadie. Mamá, es algo que no te incumbe, es algo que nadie le incumbe. Es algo que solo yo debo saber, es algo que solo yo debo confrontar, como lo he hecho casi toda mi vida con mis problemas, añadió, secando sus lágrimas con las manos. Inko, incapaz de soportar más la angustia de su hijo, se lanzó hacia él, abrazándolo mientras lloraba. Izuku, en estado de shock, se quedó estático, y aunque intentó apartarla inicialmente, la resistencia de su madre fortaleció el abrazo, negándose a soltarlo. La fragilidad de Izuku quedó al descubierto, una rendija en su coraza que Inko no podía ignorar. Inko, abrazada a Izuku, sentía la vulnerabilidad de su hijo, la fractura en su coraza emocional. Aunque Izuku intentó inicialmente apartarla, la fuerza de su madre lo envolvió en un abrazo que desafiaba cualquier resistencia. La sala de hospital se llenó con los sollozos compartidos, una sinfonía de dolor compartido. Por favor, Izuku, escúchame, lo lamento demasiado, murmuró Inko entre lágrimas, su voz quebrándose en un eco melancólico. No ha habido un día después de que te catalogaron como Kirkles en el que no haya llorado por ti, haciéndome ver como la culpable de tu desgracia. Como lo haces tú, creyendo que eres una carga. Me sentí horrible conmigo misma cuando llegaste a casa y me preguntaste si podías ser un héroe, y yo solo te pedí disculpas, porque no entendí que eras un niño asustado que solo quería escuchar que tú podías, o tan siquiera otras palabras que no fueran esas. Inko continuó confesando su dolor y culpa, sus lágrimas cayendo como gotas de pesar en el hombro de Izuku. El silencio se prolongaba, roto solo por los sollozos que resonaban en la habitación. Creí que habías muerto, pero al verte tirado en ese estado por las noticias, al enterarme de que habías sobrevivido, me dio esperanza. Me dio una pequeña esperanza de solucionar lo que te hice. Sé que no merezco que me perdones, pero dame una oportunidad. Por favor, dame una oportunidad de remediar esto, suplicó Inko, con la desesperación palpable en su voz. Izuku, aún en estado de shock, mantenía su rostro impasible, las lágrimas resbalando sin encontrar refugio en sus emociones aparentemente inalcanzables. La tristeza colgaba en el aire, una sombra que abrazaba a madre e hijo en su dolor compartido. La rendija en la coraza de Izuku no era solo física, era la puerta entreabierta a un océano de dolor y desesperación que se había contenido por demasiado tiempo. Las palabras de Inko se quedaron suspendidas en el aire, resonando en el espacio tenso de la habitación de hospital. Izuku, sintiendo el abrazo de su madre, luchó internamente entre la necesidad de apartarla y la imposibilidad física de hacerlo. Su mente estaba dividida entre la resistencia que había mantenido por años y la creciente grieta en esa fachada. Por favor, hijo, permíteme arreglar esto, suplicó Inko, mientras las lágrimas seguían deslizándose por sus mejillas. Izuku, con los ojos nublados por sus propias lágrimas, tomó instintivamente el abrigo de su madre. Intentó, en vano, encontrar las palabras para expresar lo que su corazón pesado sentía. La lucha interna era palpable, su cuerpo temblaba con la tensión de emociones reprimidas. No, no tienes que disculparte, susurró finalmente, la voz de Izuku titubeante y quebrada. Agarró el abrigo de su madre como si fuera un ancla en la tormenta de su propio dolor. Inko, sintiendo la resistencia de su hijo, entendió que esta batalla no se ganaría en palabras. En un susurro apacible, buscó calmar el huracán emocional que envolvía a Izuku. Izuku. No eres una carga, nunca lo fuiste. Eres mi valiente niño y siempre lo serás.
Las lágrimas continuaron fluyendo, mezclándose en un río compartido de tristeza. Izuku, quebrándose poco a poco, permitió que la máscara que tanto había sostenido se agrietara un poco más. El niño asustado, el Izuku vulnerable que había estado atrapado detrás de esa fachada, empezó a emerger. Mamá, en ese abrazo cargado de dolor y aceptación, madre e hijo compartieron el peso de sus heridas. Un momento íntimo y doloroso fue interrumpido por la entrada sigilosa de una enfermera, que, al presenciar la escena, sintió una incómoda melancolía. Conocía el historial médico de Izuku, conocía las cicatrices de su alma. Perdonen mi intromisión, pero la hora de visita ya ha concluido, anunció la enfermera, sus palabras resonando en el aire como un recordatorio cruel de la realidad hospitalaria. Inko, con la gracia triste de quien ha aceptado su situación, asintió y se limpió las lágrimas. El abrazo reconfortante se deshizo, dejando una atmósfera cargada de emociones sin expresar. Te veré mañana, mamá, murmuró Izuku, separándose del abrazo. Se recostó en su camilla, recuperando gradualmente la voluntad de su cuerpo justo antes de que la máscara que había sostenido se rompiera por completo. Sí, te veré mañana, cariño, respondió Inko, sintiendo el peso de la impotencia en sus palabras. Sí, susurró Izuku, sus palabras apenas audibles. Quedó ahí, en la penumbra de la habitación hospitalaria, mientras Inko, a regañadientes, se retiraba. Su plan de ofrecer consuelo y apoyo se había visto frustrado, y no estaba segura de sentir alivio o decepción. El silencio que quedó atrás resonaba con la inevitabilidad de la rehabilitación. La enfermera, con una mirada compasiva, cerró la puerta tras de sí, dejando a Izuku solo con sus pensamientos y cicatrices. El intento de suicidio se cernía sobre la habitación como una sombra pesada, un recordatorio sombrío de la fragilidad del alma. Continuará.